complicado hacer el TP o mazo? ¿Cómo lo vieron? Había que Mazo. resolver situaciones, bueno, Sí. eso es importante, con eso se aprende, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir primero a la clase, les voy a explicar todo, varias cosas, después vamos a hacer la corrección y la 3 la pueden hacer con la clase que vamos a ver hoy. Hoy lo que les voy a explicar es estadificación, ¿sí? Les pido, si no les molesta, apaguen los micrófonos ahora, así no acoplan. Después de cualquier cosa me preguntan, lo habilitan y me preguntan. Bueno, estadificar, ¿sí? Cuando vamos a hablar de estadificación, vamos a hablar de hacer un protocolo en particular que es de tórax, abdomen y pelvis, ¿sí? Es un protocolo que se utiliza exclusivamente para eso. Eso es lo que aporta la tomografía, ¿sí? Para un paciente oncológico, por ejemplo. Suponete que llega un paciente y le piden un tórax, abdomen y pelvis. Bueno, vos ya sabés que si te piden eso, primero que es con contraste. Y lo más probable es que sea con doble contraste, ¿sí? O sea, vía endovenosa, vía oral. Un iodado, ¿no? El diatrizoato de meglumina, en realidad, que es el iodo que utilizamos. Esa es la marca, la droga, perdón, el iodo. Son todos derivados del triodo benceno, acordate eso. Después puedes utilizar también contraste negativo, ¿sí? Como por ejemplo el agua. Entonces se puede utilizar contraste endovenoso y agua. ¿Por qué eso? Y bueno, porque por ejemplo en estómago, que el estómago tiene pliegues, muchas veces los médicos piden con agua porque justamente por esos pliegues, vos al utilizar el contraste lo que haces es darle radiopacidad a la estructura. Si vos dejas toda la estructura radiopaca, lo que haces muchas veces es tapar, ¿sí? Alguna lesión. Entonces, para que ninguna de esas lesiones chiquitas quede sin verse, se le da agua. ¿Qué hace el agua? Con la mucosa hace esto y despliega todas estas arrugas que tiene, de los pliegues, ¿no es cierto? En la vejiga pasa lo mismo. Cuando hay un cáncer de vejiga, por ejemplo, muchas veces es eso. Se le da mucha agua al paciente, ¿sí? Aparte de un contraste endovenoso, y también el contraste va a tener, pero también distiende totalmente las paredes. Acordate que anatómicamente la vejiga es rugosa, ¿sí? Bien, eso por un lado. Y obviamente se utilizan todas las ventanas, porque se está buscando, ¿sí? ¿Por qué aporta eso la tomografía? Porque vos decís tórax, abdomen y pelvis. En tórax vas a tener que buscar en ventana mediastínica y ventana pulmonar. En abdomen en ventana de partes blandas y en pelvis partes blandas, ¿sí? Y óseas. ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde a dónde vas a barrer? Y bueno, desde 2 dedos por arriba del hombro, altura más o menos C4, hasta borde inferior de síntesis pública, ¿sí? Después el mismo protocolo a veces ya te lo divide, eso según cómo esté programado el equipo, ¿está bien? Y lo que me va a importar es, por supuesto, la anamnesis y los estudios previos que el paciente traiga. Eso es fundamental para estadificar. Después, ¿con qué se complementa la estadificación? Bueno, el oncólogo en este caso va a pedir marcadores tumorales en sangre, ¿sí? Va a pedir un centellograma óseo, justamente, que es un estudio de medicina nuclear, que ve todo lo que es la parte ósea exclusivamente, que se hace con tecnesio 99, ¿sí? Y un PET, una tomografía por emisión de positrones, que sirve para evaluar el metabolismo de la masa, ¿sí? Cómo actúa ese cuerpo extraño, esa neoplasia, adentro del cuerpo. Y se utiliza el fluoro de desoxiglucosa, que es justamente el material radioactivo, el flúor 18. Eso con que se hace, bueno, con la cámara gamma y el tomógrafo, que es el híbrido, ¿sí? ¿Está bien? Con eso se hace el PET. Después otra de las cosas que se puede pedir, bueno, seguramente el paciente trajo una ecografía porque con algo habrá empezado y le pidieron, ¿sí? Y bueno, después se complementa con todo eso. Eso y la biopsia, por supuesto, ¿no? La biopsia es fundamental para poder iniciar cualquier tratamiento de oncología. O sea, biopsia en mano con la anatomía patológica y en base a eso, sí, después se pide, el oncólogo le adjunta el tratamiento, si es de quimio, de radioterapia o de los dos, ¿sí? Puede ser quimio vía oral o puede ser quimio endovenoso. ¿Bien? Bien. Otra de las cosas que se tienen que tener en cuenta, hola Maxi, otra de las cosas que se deben de tener en cuenta es, por ejemplo, si es una reestadificación. O sea, que sea una estadificación, el paciente viene de cero, ¿está bien? Pero cuando es reestadificación, el paciente viene ya, o seguramente con un tratamiento anterior,
Eso hay que tener cuidado, hay que preguntarle en la anamnesis cuánto hace que terminó el tratamiento, porque si no, a veces te puede dar un falso positivo, ¿sí? Captaciones que parecen verdaderas, pero en realidad son falsas. O sea, el paciente no tiene nada, pero sigue captando por la radiación que queda, si se hizo radioterapia, por ejemplo. ¿Qué más? Otra de las cosas, la tomografía anterior, importantísimo, ¿sí? Porque seguramente el tumor o la masa o las metástasis no, más que nada el tumor principal se mide, ¿está bien? Acordate que el tumor es muy agresivo, eso habíamos visto en neoplasia, ¿se acuerdan? Yo les dije que hace geogénesis, entonces es muy fácil de hacer metástasis, porque a través de la sangre va llevando toda su malignidad. Entonces, lo importante es que el paciente traiga la tomografía anterior. ¿Eso por qué? Porque vos podés comparar, ¿sí? El médico en realidad, pero nosotros desde la TC vos podés medir, ¿sí? Si el tumor se redujo o si el tratamiento no funcionó. Esa es una forma de medir si el tratamiento fue eficaz o no, ¿está bien? O si tienen que cambiar de tratamiento. Otra vez se vuelve a hacer, por supuesto, tórax, abdomen y pelvis, y después, bueno, a todos los estudios adjuntos. Y eso se va haciendo cada 6 meses generalmente. Cuando ya va terminando, cada vez que termina los ciclos, descansa, los ciclos de radioquimioterapia, descansa el paciente, por eso les digo un mes, y a lo mejor ahí ya le piden otra vez toda la reestadificación. Entonces es importante eso. Si es para estadificar, estudios previos comunes, todos los que tengan. Placa, ecografía, análisis de sangre comunes, lo que sea. Cuando hay que reestadificar, hay que pedir todo, lo anterior al tratamiento, ¿sí? No me interesa ya la ecografía primera, pero sí la tomografía, porque con esa tomografía se puede comparar, ¿sí? O ver si hay más metástasis, si es menos, si hizo efecto el tratamiento o no. ¿Se entiende? Eso es estadificar. Después, o sea, lo demás de marcadores tumorales y todo esto se los digo para que lo sepan, pero en realidad a nosotros nos interesa la TC, más que nada, ¿está bien? Obviamente, como les digo siempre es importante leer. O sea, vos llega un paciente, no importa si es para estadificar o no, pero llega un paciente a hacerse una TC de abdomen. Si tiene una ecografía, ¿sí? Te la pedís y no importa no ver la imagen. Yo tampoco entiendo la imagen, pero sí entiendo lo que leo. Si me dice, suponete, me piden una TC de hígado y le pide el médico y te dice, bueno, hazle un trifásico. Bueno, perfecto. ¿Vos qué vas a leer si te trajo una ecografía? ¿Qué pasa con este hígado? Si te dice esteatosis con evolución de hace 2 meses. Una esteatosis es un hígado graso, ¿sí? Bien. Entonces, vos ahí, ¿qué vas a mirar? Vas a mirar el hígado en particular y también vas a mirar todo el vaciado y el llenado a nivel venoso y a nivel arterial. ¿Está bien? Por eso ese protocolo en particular tiene fase arterial y fase venosa, ¿sí? Y fase portal, tiene las 3 fases. Entonces, aparte, como dice que tiene una esteatosis, ¿sí? Como es un hígado graso, hay que mirar la forma, ¿está? Porque si tiene 2 meses de evolución, que es lo que dice la ecografía, o la fecha de la ecografía es de hace 1 mes y medio y el paciente vino recién, hay que ver la forma del hígado, ¿está bien? Porque la esteatosis, la cirrosis, hacen un hígado disfuncional y muchas veces hasta hacen una hepatomegalia. ¿Se entiende? Entonces habría que ver esto y también la parte trifásica, las 3 fases, arterial, venosa y portal. ¿Se entiende? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bien, vamos a hacer así como un repaso general de todo, de lo que estuvimos viendo del abdomen, para que les quede más claro. Y les voy a explicar algo del MPR, que son los postprocesados, y también lo que es el MIP y el MIMIP. ¿Alguien quiere preguntar? Pregunten, ¿no? Bueno, me voy a las imágenes. Cuando quieren preguntar, habilitan el micrófono y preguntan. Bueno, perfecto. Vamos con esta que es la primera. Cerramos. Bien, acá lo que vemos justamente era lo que decíamos el otro día con respecto a lo que sería el abdomen, ¿sí? ¿Qué indicaciones tenemos? Bueno, vamos a tener, por ejemplo, para una TC de abdomen y pelvis,
estándar, ¿no? General. Después se puede pedir también para cosas en particular. O podés pedir o abdomen o pelvis. Eso también se podía hacer. Dolor abdominal, diverticulitis, apendicitis. El abdomen agudo es muy importante, ¿sí? O dolor crónico intratable. El abdomen agudo es muy importante porque muchas veces el paciente llega y tiene tanto dolor que ni se pueda enderezar del dolor, entonces directamente va al tomógrafo, ni siquiera no le piden ni una placa de abdomen ni tampoco una ecografía, porque al hacer la ecografía tienen que apoyar el transductor y muchas veces no se puede llegar a profundidad. Entonces directamente le piden una TC. Historia de malignidad, que era lo que yo les explicaba recién con respecto a un paciente oncológico, una masa pélvica, que puede ser un cáncer de próstata, una masa o cáncer de vejiga también, fiebre y leucocitos elevados, muchas veces no se sabe el motivo de la fiebre y por qué los leucocitos, o sea, los glóbulos blancos están tan elevados, eso indica algo, ¿sí? Indica una infección o algo, entonces eso hay que evaluarlo. Algún trauma, seguimiento de metástasis. Seguimiento de metástasis importantísimo, justamente lo que yo les hablaba recién, de lo que tiene que ver con la reestadificación, ¿sí? Bien, sospecha de candidiasis hepatosplónica, ¿sí? Esto es importante también, ¿ves? Este es otro tipo de patología, los hongos, estudio de vías biliares, como pueden ser litiasis también, estudiar el vaso, bueno, infecciones, etcétera, donde en una radiografía por ahí algo no se ve, entonces piden una tomografía para poder corroborar. Bien, acá lo que les quiero mostrar en realidad son cortes, ¿sí? Este es un corte que se ven de lo que es el hígado, donde se ven también las venas suprahepáticas, ¿sí? Acá podés ver varias cosas, también tenés la vena porta, ¿sí? Es una anatomía segmentaria de hígado, o sea, esto vos podrías entregarlo tranquilamente, por ejemplo, en una plancha, ¿sí? Después, ojo, hay que ir haciendo el ojo, es muy difícil a veces ver directamente una patología, ¿está bien? O ver así y decir sí es tal cosa. Bueno, en el caso de lo que es la anatomía, sí, pero tener en cuenta qué tipo de patología es, qué es lo que estoy viendo exactamente y todo, bueno, eso lleva su tiempo. Es como cuando aprendieron técnicas y empezaron a ver imágenes, es exactamente igual. Bueno, en este lado izquierdo, ¿sí? Digo izquierdo porque estamos viendo imagen en espejo, vamos a ver justamente, ¿sí? En axial la tomografía, también una parte del abdomen. Fíjate que se ve totalmente diferente el hígado, acá veo parte de lo que es estómago, esto también, estómago, ¿sí? Lo estoy marcando acá con la manito, y esto que tenés acá abajo es vaso. La tomografía tiene algo, mientras más superior es, más anterior, ¿sí? Cuando yo miro en axial. Y cuanto más posterior está la estructura, es más inferior. Por ejemplo, en este caso, fíjate el vaso, está anatómicamente por detrás del estómago y más arriba. Por ende, cuando yo lo mire acá en este corte axial, lo voy a ver hacia el inferior. ¿Está bien? Acordate que nosotros miramos al paciente de los pies hacia la cabeza en los cortes tomográficos, ¿sí? Y acá te marca cada una de las estructuras que podemos ver, ¿sí? Acá se los pongo así en grande para que cuando lo miran en el video pueden ir mirando todas las imágenes y lo van viendo, ¿sí? Hay que sentarse y hacer el ojo, no queda otra. Hay que mirar muchas imágenes para ir aprendiendo a mirar. Bien. Acá lo mismo, es una tomografía de abdomen y pelvis, es uno de los cortes, son dos cortes distintos, ¿sí? Te das cuenta porque en este todavía ves estómago, ves parte del intestino y acá ves el vaso, ¿sí? Y también veo el páncreas, que lo veo por acá, ¿sí? Siempre está casi por el medio de lo que es páncreas, porque acordate que anatómicamente está dentro de lo que sería la C del duodeno, ¿está bien? Y en la de la izquierda, ¿sí? Voy a estar, porque es un corte tomográfico también de abdomen, pero estoy a altura de riñones. Después todo esto que ves acá arriba, que se ve que parece de todo rugoso y con agujeros negros, que en realidad es el parte del intestino. ¿Está bien? Son asas de intestino. Esto también se los voy a agrandar un poquito, así cuando se sientan a mirar, lo pueden identificar. Tienen abajo las referencias, ¿sí? Tienes que ir mirando y ahí te vas a dar cuenta. Lo mismo que les digo, tienen que ir haciendo el ojo. Bien.
Este es otro corte, ¿sí? Este es a nivel de la pelvis. Fíjate como vemos en isodenso, la vejiga, ¿sí? Es esto que está acá en el centro, es la vejiga y lo que está por inferior es el recto, ¿está bien? Esto que vemos acá los laterales, que es radio opaco o hiperdenso, por que hablamos de densidades, el TC también, es parte de lo que sería la cadera, ¿sí? Lo que sería la cabeza femoral, las cabezas femorales. Y bueno, en este caso también lo que se ve es que es una mujer, ¿sí? Por acá detrás vemos la vagina. Bien, este también es una mujer, pero es otro corte. Fíjate que ya no veo, tenés que guiarte también por las estructuras óseas para ver qué ves, ¿sí? Acá estamos un poquito más hacia inferior en la primera, en la segunda estamos más hacia superior, ya estamos más tirando para el lado de las crestas ciliares, ¿sí? También sigo viendo vejiga. Y esto que ves así isodenso son músculos. Acuérdate que están los músculos del periné también. Y en esta tercera, en la última, lo que vemos, bueno, acá en este caso igual es patológica porque tiene un tumor, ¿sí? Tumor a nivel de recto, pero no importa, tiene contraste, ¿sí? Y la vejiga la sigo viendo acá en el centro. Pero es otro corte, ¿ves? Acá las cabezas femorales como están distintas. En el primero y en el segundo no las veo. En el segundo lo que veo es parte de crestas ciliacas. Algo importante que no les dije, que en todas las tomografías, tanto de abdomen como de pelvis, o de tórax, abdomen y pelvis, ¿sí? Hay un apartado, una serie más que se le hace al paciente, que es la uroexpresión. Creo que se los dije la semana pasada, pero por las dudas. La uroexpresión justamente es para ver si el contraste llegó a la vejiga. O sea, vos lo que vas a ver, tenés que terminar la tomografía, esperar 3-4 minutos y apretar uroexpresión. Automáticamente te va a barrer lo que es pelvis. Te va a barrer, me refiero a de dónde a dónde, ¿no? Lo que tenés que ver ahí es la pelvis llena de contraste, o sea, hiperdensa. Y vos ya sabés con eso que después el paciente lo va a excretar. Acordate que los medios de contraste se excretan por vía renal. ¿Está bien? Entonces ahí vos ya te asegurás que después el paciente excrete. ¿Sí? Eso es importante, porque si fuera un paciente, por ejemplo, con una insuficiencia renal crónica, lo que va a pasar es que cuando termine de hacer el estudio seguramente tenga programada la diálisis. ¿Está? Eso tienen que tener en cuenta. Eso es importante. Pero siempre, cuando vos trabajás con abdomen y pelvis, tenés que hacer uroexpresión, porque eso te asegura eso. Bien, seguimos. Bueno, acá justamente lo que hablamos de contraste oral, ¿sí? Lo que es contraste oral, que tiene que ver con contraste, contraste oral, leí acá, perdón, contraste positivo y contraste negativo. Justamente el contraste positivo tiene que ver con los diodados, ¿sí? Que es lo que usamos siempre, y en algunos casos antes se usaba. Cuando el paciente era alérgico, cuando todavía se hacían los test de alergia, eso está en discusión, la gran mayoría de los servicios ya no lo hace, porque se supone que en realidad cuando vos inyectás vía oral, el paciente ahí tiene vasodilatación y libera histamina, ¿sí? Cuando le ponen para hacer el test de alergia, no, nada que ver, ¿sí? No es lo mismo, es en piel, es subcutáneo, no tiene nada que ver. En cambio, cuando el inyectable endovenoso, ahí es donde se produce la reacción. Aparte también puede ser por estrés, ¿sí? Un paciente que es hipertenso y justo vos le inyectas un medio de contraste y en ese momento está nervioso, quizás, o si es alérgico, libera más histamina y ahí hace una reacción alérgica. Entonces, acordate que lo que hacíamos era colocar una hidrocortisona en lo general y si no una dexa, ¿sí? Si no hay hidro, una dexa. ¿Por qué la hidro y no la dexa? Porque la hidro duraba, esto lo habíamos visto en fármaco, 12 horas hasta que se eliminaba, ¿sí? Y los corticoides saben que pueden producir, una de las cosas que producen es hipertensión. Imagínate que tenga una insuficiencia renal leve, ¿sí? Y vos le aplicas un corticoide, haces que aumente la tensión arterial, ¿está bien? Y la dexa tardaba entre 24 y 36 horas en eliminarse. Entonces, bueno, una vez que eso está en sangre, es muy difícil de seguir. Por eso una hidro. Y aparte la hidro era la forma farmacológica del cortisol. Recuerdan que eso lo habíamos visto en fármaco. Bien. Contrastes negativos, como dijimos, puede ser el agua, que se ve gris, lo que es
TAC, ¿sí? Acá la podemos ver justamente, está marcadita acá con la flecha roja, y justamente se utiliza cuando se quiere ver la pared intestinal o pared gástrica y combinada con el contraste endovenoso, ¿sí? Eso ustedes igual la tienen clara porque cuando usamos fármaco vimos un montón de cosas, todo esto. Bien, justamente el MPR, ¿sí? Las reconstrucciones multiplanares, las MIP, MIMIP y el volumen de rendering. Bien, el MPR justamente acá lo vemos, que es, digamos, el original, en realidad, ¿sí? O sea, este sería el original de lo que nosotros hacemos. Vos terminaste de hacer la TC, hiciste todos los barridos, finalizaste el estudio, no se olviden de eso, y lo que tenés que hacer justamente es hacer el MPR, siempre, en el multi-slice, el otro no tenía. Tenés el corte axial, el coronal y sagital. Bien, de este MPR vos lo que podés hacer también es hacer subcortes, o sea, más cortes finos sobre este postprocesado. Y también lo que podés hacer son otras reconstrucciones, como por ejemplo la MIP, ¿sí? Que acá vemos la patología que se ve perfectamente en tórax, la máxima intensidad potenciada, y la MIMIP, que es la mínima intensidad potenciada. ¿Qué pasa con estas reconstrucciones? Están buenas, los gestos postprocesados sirven, la MIP y la MIMIP, pero no son mejores que el MPR. ¿Por qué? Porque vos del MPR tenés el original. Esa es la imagen original que vos adquiriste del paciente. Y solamente la reconstruiste una vez. Ahora, cuando vos esa imagen la volvés a retocar y la volvés a retocar porque haces un MIP, porque haces un MINIP, fíjate que la MIP es más grosa, más grueso el detalle, pero en la MINIP a veces se ve un poco mejor. Generalmente se utiliza mucho en tórax, ¿sí? En ventana pulmonar, la MIP o la MINIP, porque se ve bastante largo el bronquial. Lo que pasa que, ya les digo, es muy buena, sirve, pero no es mejor que el MPR. El MPR es tu original, ¿sí? Es como si vos agarrás una foto y a esa foto la retocás y la retocás y la retocás. Llega un momento que pierde como un poco de fidelidad, lo cual no quiere decir que no sea útil, ¿sí? Y después esta que es volumen de rendering, esta se utiliza mucho, ¿sí? En cualquier patología, también en óseo, ¿sí? Cuando vean todo lo que es, por ejemplo, para hacer un hombro o para hacer una columna o una fractura de costillas, que generalmente no se pide por ahí para eso, pero puede ser un politraumatizado, y sí, en este caso me sirve, y es como un 3D pero muy mejorado, ¿sí? Eso se utiliza bastante, es un poco nuevo, no se utiliza hace tanto tiempo. Bien, ancho y nivel de ventana. Esto es como para recordar, porque esto es lo que habíamos visto en la primera parte, ¿sí? Acá tenés una ventana mediastínica o de partes blandas de un protocolo de tórax, acá por superior, y justamente fíjate la patología, ¿sí? Que acá hay una parte que no está captando contraste, y está en la división de un tronco, ¿sí? Así que, ojo, habría que ver de qué es. Y también acá tenemos por inferior una ventana pulmonar, ¿sí? ¿Qué quiero ver con esto? Bueno, son parámetros que tienen que ver con los factores técnicos justamente, y bueno, acordate que el nivel tenía que ver con lo que eran los números de TC, con las unidades Hanfield, ¿sí? Y después tenés el ancho, que tiene que ver, el ancho de ventana, ¿no? Que tenía que ver con el número total de grises que vos quieras ver en cada ventana y en cada estructura, o de cada estructura. Lo que pasa que, acordate la diferencia que era importante, que si vos querías ver distintos niveles de grises, pero de un sistema, lo medíamos con los conjuntos de Boxer. Y si vos querés ver los distintos niveles de grises, pero de un protocolo, con el factor técnico que es el ancho de ventana. ¿Sí? Eso tenganlo en cuenta. Y el nivel decía cuán denso es el tejido y me definía el centro de la escala, por ejemplo. Si yo tuviera que decir que ubicar una ROI o tuviera que apoyar el cursor para ver la unidad Hanfield o el número de TC de una ventana de pulmón, por más que el pulmón tenga gran cantidad de aire, no me va a dar menos 1000, porque no, el pulmón está relacionado con cartílago, ¿sí? Con la parte anterior de las costillas, con hueso, con la parte posterior de las costillas. También está el corazón, que tiene otra densidad, ¿sí? Y el mismo, el aire, si tuviera líquido, bueno, si hubiera sangre, si hubiera un hemotórax, por ejemplo,
Bueno, en esos casos siempre tenemos distintas variaciones, por eso no mide menos 1000, ¿está bien? Porque si no, en realidad, como hay aire, tendría que estar menos 1000. Bueno, y así para todas las estructuras. Lo que hay que tener en cuenta es qué mide el ancho y qué mide el nivel, ¿sí? En base a eso lo podemos ver. Bien, estas son, bueno, otras reconstrucciones multiplanares para ver en distintos cortes, ¿sí? Acá tenemos una ventana mediastínica de partes blandas, acá vemos un corte de abdomen por inferior a nivel de los riñones, acá vemos un corte coronal y un corte sagital. El corte coronal en abdomen es muy importante. El sagital no es tan útil en este caso, en abdomen, ¿sí? Pero, por ejemplo, un coronal y un axial son excelentes. Quizás un sagital me sirve más para otro tipo de estructuras. Ojo, no quiere decir que no sirva, digo en qué planos se podría ver mejor quizás una patología, ¿sí? Bien. Me voy acá a cuello, una TC de cuello, ¿sí? La TC de cuello, esta es la imagen que se quiere, fíjate que acá donde indica la flecha vemos algo que está ocupando, ¿sí? Una masa o algo que está ocupando. A veces, aunque uno no sepa qué es, ¿sí? Tiene que saber que es algo que está fuera de lo normal, de hecho está tapando estructuras de vaso, ¿sí? También. Fíjate en el corte coronal, la flecha también lo indica, y vemos también como algo que está ahí, ¿sí? Tendría que ver qué es. Bien, en este caso es una ATC para ver una masa o para ver alguna estructura extraña que esté ocupando algo que esté fuera de lo normal, de la anatomía normal. El cuello se utiliza mucho el corte axial y el corte coronal también. El sagital también a veces sirve para ver alguna que otra cosa, pero si no directamente se pide un 3D, igual que en cabeza. Por eso muchas veces hay que hacer cabeza y cuello, ¿sí? Sobre todo cuando hay más. Importante el cuello de dónde iba a dónde iba, acordate anatómicamente, desde maxilar inferior hasta horquilla esternal. ¿Está bien? Entonces yo con eso tengo cubierto lo que es cuello. Ese sería el barrido que yo utilizaría para una TC de cuello. El protocolo es de cuello, la ventana es de partes blandas o ventana de angiotac. Si yo quiero ver angiotac, voy a hacer esta imagen de acá abajo, ¿sí? Por inferior a la izquierda. ¿Y qué voy a ver justamente? Subclavias y carótidas, que tenía que ver con irrigación de cuello. Y si quiero ver alguna reconstrucción importante para ver todo, se utiliza esta que es una 3D. Acordate que las 3D generalmente eh, tienen que ser consensuadas con lo que es la obra social, no está dentro de lo que serían los protocolos comunes. ¿Está Siempre las 3D son aparte. Una cosa que hay que tener en cuenta entre las TC de cuello, ¿sí? Generalmente se hacen todas con contraste porque justamente tengo que tener en cuenta eso, las masas. Y si no hay que hacer angiotac, ¿sí? Generalmente se pide angiotac cuando en la ecografía no se puede ver en modo Doppler, ¿sí? De cuello no se puede ver bien el flujo sanguíneo. Si no, no se pide un angiotac de cuello. Se trata de evitar, porque justamente acordate que anatómicamente en la región intraioidea tenemos a la glándula tiroides. Y esta era muy radiosensible con respecto más para un tomo. ¿Está? Generalmente nunca se hace una TC de tiroides. Es muy raro. Está justamente por la cantidad de radiación que hay que darle a la glándula. Se puede dejar disfuncional. Entonces, se trata de evitar la angiotac. Pero muchas veces, bueno, a veces no queda otra, ¿sí? El paciente tiene una obstrucción arterial, bueno, se ingresa por radial, se puede hacer un cateterismo para ingresar por radial, ¿sí? Previo una TC de cuello, una angio. Entonces le piden la ecografía, suponete, una ecografía en modo Doppler de cuello para ver todo lo que es irrigación y drenaje. Se pide después un ATAC, que se hace con el protocolo de angiotac, como ya sabemos, con la bomba inyectora, ¿sí? Preparando y armando la bomba inyectora. Acordate el tema del caudal, que tiene que estar mucho más rápido que para una TC común. Contraste endovenoso. Y otra de las cosas, acordate que en las angiotac está medio preestipulado, y eso va a depender del servicio, qué cantidad se le aplica de contraste. Acordate que no es con el peso del paciente como hacemos para una TC común. ¿Está bien? Por ejemplo, acordate que en el protocolo para TEP, que teníamos 125, por ejemplo, mililitros. Bueno, acá se aplica entre 100 y 110.
¿está bien? Para un angiotac de cuello. Y también igual depende mucho del jefe del servicio y del servicio en particular, cómo trabaja. Otra de las cosas es que tenemos que tener en cuenta si hay que hacer alguna reconstrucción y si es para hacer, porque se puede utilizar la reconstrucción 3D con sustracción digital. Bien, vos podés hacer todos los postprocesados que quieras, en otras secuencias, lo que quieras, y después hacer una sustracción digital para que solamente se vean las arterias, ¿sí? Y después se puede utilizar esa misma tomografía para que la vea el técnico en hemodinamia. ¿Sí? Va a ingresar por radial, generalmente, porque está más cerca, ¿sí? Se puede ingresar por femoral también para hacer un estudio de hemodinamia, pero sería más recorrido, es bastante doloroso, a pesar de que va con anestesia. Pero bueno, se ingresaría por radial, llega al cuello, ¿sí? Siguiendo toda la línea de lo que sería radial o cubital, femoral, axilar, y del axilar subclavia, y ahí salgo a cuello. ¿Está bien? Hay que seguir toda la línea así intratecal, con el alambre guía, por supuesto todo aséptico, con anestesia, todo, pero igual es muy doloroso. ¿Está bien? Bueno, entonces nosotros, si es un paciente que pide un angiotac de cuello, es importante porque a lo mejor después la necesita el técnico en hemodinamia, así que es lo mismo que estadificar, es mucha responsabilidad, ¿sí? Una de las mejores imágenes tienen que ser. Es difícil a veces hacer un montón de este tipo de cosas, igual que los TEP, todo lo que es angio es un poco complicado de hacer. Uno al principio siempre sale mal, a veces se te lava, a veces no llegas, como se inyecta directamente en la circulación sistémica, ¿sí? Muchas veces es complicado, a veces hay que justo ponerla cierta cantidad, justo hacer el disparo. Bueno, las primeras son complicadas, después con la práctica uno va aprendiendo, como todo. Bueno, y hasta ahí tienen TC de cuello también. Y algo que me había quedado más o menos, no colgado, pero que siempre se los digo así por las clases, pero que nunca lo vemos, es por ejemplo si te piden una TC de miembro superior o inferior, ¿sí? Acordate que, por ejemplo, si te piden un húmero o un fémur, o una rodilla, o un tobillo, vos lo que tenés que hacer, el paciente está en el cúbito dorsal, ¿sí? Y como la camilla no se mueve hacia los laterales, lo que tenemos que hacer es ubicar al paciente en el centro de la camilla, ¿sí? En esta línea imaginaria media, yo siempre les digo que tiene la camilla, alineado, por ejemplo, con el hombro, ¿sí? Si yo tengo que hacer un hombro, tengo que ubicar como si fuera una línea axilar, pero obviamente el paciente va a tener el brazo al costado del cuerpo. Suponete que este hombro derecho lo muevo hacia la izquierda para que me quede en el centro, ¿sí? El láser longitudinal va a quedar justamente como si fuera a la altura, como si tuviera el brazo hacia arriba, siguiendo la línea axilar, y en el medio, dividiéndome como en un corte o en un plano sagital, la línea media del otro longitudinal. Y los dos transversales me van a quedar uno o dos dedos por arriba del hombro, como si fuera una placa, y el otro en el tercio medio del húmero, ¿sí? Y ahí sería de dónde a dónde, ¿se entiende? Sería la marcación del cero, que es barrer de dónde a dónde. Lo mismo para la rodilla, según sea derecha o izquierda, lo mismo para el tobillo, ¿sí? Acordate que siempre empecé, yo lo que tengo que hacer cuando están de cúbito dorsal es hacer como uno de los lazos longitudinales que siga toda la mitad del cuerpo y que me lo pueda dividir en superior e inferior. Por eso sigo la línea axilar, exceptuando lo que es cerebro, que sigo la línea auricular. Y después tengo que orientar hacia la línea órbito-miotal. ¿Está bien? ¿Me entiendes? ¿Seguro? Pregunten si no, ¿eh? ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Generalmente, bueno, las angiotac de miembros inferiores no se usan, porque es mucha la radiación. Exceptuando, como les expliqué en protocolo para TEP, cuando muchas veces no tiene una ecografía previa, ¿sí? Y se pide un, una angio utilizando el contraste, ¿no? Que se utiliza para el TEP, aprovechando eso, se pide una angio TC de miembros inferiores. ¿Está bien? Muchas veces se hace eso, pero tampoco es lo habitual porque es mucha radiación para el paciente. ¿Se entendió?
Eso es todo lo que tienen que saber. Así ya les queda la clase bastante integral de TC. Miembros inferiores Sí, para hacer un ataque. Puede ser porque por un golpe o algo haya un trombo y como la circulación va de abajo hacia arriba para evitar que llegue a zonas superiores o se sí, un hace trombo porque, venoso. Sí, claro, puede claro, ser. se Generalmente hace, cuando pasa así, exacto, puede hacer un tromboembolismo cerebral o un tromboembolismo pulmonar. claro, porque empieza de Exactamente. abajo hacia arriba, ¿no? La circulación. Exactamente. Lo que sí, generalmente le hacen una eco, ¿sí? Y si en la eco no se ve nada, Ah, ahí piden una, o sea, piden una ecografía en modo Doppler de miembros inferiores y si no, se hace un ataque. ujú, Si es una urgencia, ¿sí? Porque los ah, trombos a perfecto, veces, bueno, y según el paciente, porque si es un paciente con TEP crónico, por ejemplo, y encima es un trombo, ese paciente, por ejemplo, directamente pasa tomo. ¿Está bien? Ahora, un ah, paciente con perfecto, cualquiera, quizás no, por un golpe o por un hematoma que se vea, o alguna sintomatología que el médico considere, le hace primero una eco. Y después, si amerita, le piden una TC. Siempre el tema de la radiación, acordate que se trata de bajar lo más que se pueda. ¿Está bien? claro. ¿Se Sí, sí, entiende? sí, Bien. sí, entendí. ¿Dudas? Gracias. ¿Otra? Después hay que sentarse y repasar. Fíjate que todos los protocolos medianamente se sigue el mismo procedimiento. O sea, llega el paciente, le pide que se saque todas las cosas metálicas que tenga, si es que tiene, pasa a la antesala, se recepciona pidiéndole la orden. Ya obviamente en tomo, generalmente nosotros ya sabemos, ¿sí? Previo ya tenés la lista del día y ya sabes si es con contraste, sin contraste, si es simple, si es doble, ¿sí? Entonces, ingresa a la sala, se le hace la anamnesis, ¿sí? Después se le pide, si es con contraste, buscamos la vena, hay que ver la elección de la boca. Acordate, si es un paciente oncológico, el tema de la elección de la vena, hay que tener cuidado, porque si viene de una quimio, es un paciente que tiene las venas muy sensibles, ¿sí? Y lo único que vas a lograr, si colocas una boca muy gruesa, por ejemplo un 20 o un 18, es extravasar, ¿está bien? O romper la vena, no tiene sentido, ¿sí? Le infiltras la vena o se extravasa el líquido, una de dos. Acordate que para Angiotac convenía usar, por ejemplo, una boca de 20, ¿sí? El de 18 sería el ideal, pero no todos los pacientes tienen buenas venas. No se puede usar uno de 24, por ejemplo, porque directamente ahí se extravasa, porque por la velocidad, por el caudal que le tengo que dar, no lo aguanta, ¿sí? Otra de las cosas que generalmente cuando es un paciente oncológico y habría que hacer un angiotac, se utiliza un 22. Si es otro tipo de paciente que no tiene hueso oncológico, un 20. ¿Está bien? Aunque a veces hay que tener cuidado y hay que elegir muy bien la vena. Acordate que haces el scout, pues primero lo posicionás, teniendo en cuenta las series de posicionamiento. Se hace el scout, que es el primer barrido, se marca el FOB, ¿sí? Hay que abrir el FOB, acordate de no cortar ningún tipo de estructura. Se hace un segundo barrido sin contraste, y después tenés que ya tener armada la bomba, y ojo con el tema del delay, que era el tiempo ese que yo utilizaba entre entrar, descambiar la vía que le coloqué al paciente, que es la que va desde la bomba inyectora a la vena del paciente, ¿sí? Obviamente es descartado. Es ese tiempo que yo tardo en decirle al paciente que va a sentir una vasodilatación, volver y que el equipo me habilite irradiar. Estoy entre 15 y 30 segundos según la tomo. ¿Está bien? Y también según la patología y según el jefe del servicio y según el equipo que estoy utilizando. La tomografía depende mucho de dónde trabajo, ¿sí? No es siempre igual. Obviamente que la base es la misma, o sea, un scout, un FOB, esas cosas sí, pero después también depende mucho de cómo se quiera trabajar en el servicio. ¿Se entiende? Y para todas más o menos tenemos los mismos parámetros. ¿Se entendió eso? Cualquier cosa igual tenemos la clase de repaso de la semana próxima, pero bueno, como para que ya quiero que tengan todo armadito así no es tanto el lío. ¿Sí? Bien, hagamos la corrección del trabajo práctico, a ver qué pusieron, y la 3 la tienen que contestar con esto que les expliqué ahora, porque los de calificación no habían visto todavía. Vamos así rápido.
rapidito hacer la corrección para que les quede. También les sirve para estudiar. Bien, fíjate lo que dice, ¿no? Dice, mirando la imagen, justamente esta imagen, fíjate que estoy a la altura de lo que sería, es una angio, ¿sí? Fíjate que estoy acá en esta reconstrucción, en realidad esta es una imagen común. ¿Qué estoy viendo acá justamente? Estoy viendo que hay algo que esté infiltrado, y aparte mirá este bulto que tengo acá que parecería ser un aneurisma, ¿no? Y acá me marca otra patología, que no sabemos qué es, pero que es algo raro también, como un infiltrado, no es una imagen de abdomen normal. Entonces dice, mirando la imagen indique, ¿qué protocolo utilizaría? Bueno, utilizaríamos o un protocolo de angiotat, ¿sí? O un protocolo de abdomen, según lo que se quiera ver, ¿sí? ¿Se entiende? Podría usar cualquiera de estos dos. Después me dice, ¿contraste sí o no? Bueno, sí, si tuviera que hacer una angiotat. Si fuera una urgencia, ¿sí? Y no se sabía que había un aneurisma, no utilizo contraste. Pero en este caso se utilizó contraste justamente porque ya se sabía que había una patología. ¿Qué mide con el ancho preestipulado? Bueno, con el ancho lo que vamos a medir justamente es lo que decíamos anteriormente, ¿sí? Vamos a medir lo que tiene que ver con los distintos niveles de grises de un protocolo. La 2. Se las voy diciendo así yo y ustedes ahora me preguntan lo que quieren, ¿eh? Así lo hacemos bien. Dice la 2. La orden dice TC de pelvis, diagnóstico de traumatismo de pelvis. Bueno, este paciente cayó de altura. Bueno, justamente si cayó de altura no sabemos si no tiene una fractura. Entonces, protocolo de pelvis. Acá no hago abdomen y pelvis, ¿sí? Protocolo de pelvis. ¿Qué ventaneo? Ventana parénquima y ventana ósea. Como es un traumatismo y cayó de altura, el ventaneo tiene que ser una ventana ósea para descartar cualquier tipo de fractura. Y por la fractura que no haya perforado, no haya lastimado ninguno de los órganos pélvicos. ¿Está bien? Aparte tampoco sabemos qué tipo de paciente es. Suponete que sea un paciente oncológico, que tiene una masa en próstata, un cáncer de próstata. Y estaba trabajando por X motivo, estaba haciendo algo, tenía un traumatismo y se cayó de un andamio. Bueno, peor, tengo que mirar qué pasó con esas partes blandas y qué pasó con la parte ósea. ¿Se entiende? O sea, les pongo una situación extrema. No todos los pacientes oncológicos están postrados, por supuesto, ¿no? Quizás están haciendo un tratamiento y durante el día posterior al tratamiento se sienten mal, pero después pueden hacer una vida medianamente normal. Cayó de altura, no digo que está trabajando en una obra de construcción, puede haber sido cualquier situación. MPR sí, siempre con un multi-slice y es la reconstrucción en los tres planos. ¿Y qué tiene de beneficioso el MPR? Y que bueno, yo lo que puedo hacer es si veo dentro de ese post-procesado alguna cosa rara o alguna fractura rara o quiero destacar algo, puedo hacer otras secuencias, ¿sí? Me habilita después en esos mismos planos, si quiero, a hacer otras secuencias como el MIP y el MINIP, una vez que yo lo reconstruí, porque si no, no puedo hacer un corte coronal en MIP. Primero tengo que hacer el MPR, ¿sí? Si no el procesado no me lo va a permitir. Entonces, una vez que hago eso, bueno, justamente puedo reconstruir en otros planos a partir de este MPR. Y si no dentro del mismo MPR, hacer cortes finos, ¿sí? La 3 dice, ¿qué tendría en cuenta si tuviera que realizar una TC de estadificación para un paciente con diagnóstico de cáncer hepático? Bueno, justamente lo que veníamos viendo, ¿sí? Dice reestadificación. O sea que este paciente me tendría que traer la tomografía anterior, ¿sí? Y algún otro estudio adjunto. O decirme por lo menos qué tipo de tratamiento estuvo haciendo, qué quimio. Bien. Eh, tengo que ver eso, tengo que mirar bien el hígado, a ver qué tipo, si hay un hepatomegalia o no, si hay metástasis. En realidad, como es restadificación, a pesar de que es un cáncer hepático, tengo que hacer un protocolo de tórax, abdomen y pelvis, y muchas veces lo que se hace es pedir justamente el hígado trifásico, ese protocolo, para evaluar las tres fases, ¿sí? Arterial, venosa y portal. Esta era más complicada.
Y bueno, obviamente reestadificación hablamos desde el átomo, ¿cierto? No todos marcadores tumorales, IP, centello, esas cosas no, porque son, eso sí se los expliqué para que sepan cómo estadifica un oncólogo, pero desde la tomografía tenemos que pedir, van a pedir solamente tórax, abdomen y pelvis para poder reestadificar. El cáncer es hepático, pero hay que ver dónde hizo metástasis, ¿sí? Después obviamente adjuntan todo lo demás y seguramente van a pedir un hígado trifásico para evaluar vaciado y llenado, que es muy importante. Y en la 4 dice, ¿qué tendría en cuenta con respecto al equipo de TC si debe posicionar a un paciente para realizar una TC de abdomen y pelvis? Tiene que tener en cuenta láseres, calibración, marcación del C. Bien, justamente lo que les expliqué hoy, ¿no? O sea, si vos tenés que hacer un abdomen y pelvis, lo primero que teníamos que tener en cuenta es el posicionamiento del paciente. ¿Sí? Paciente en decúbito dorsal, tener en cuenta los láseres de posicionamiento, como por ejemplo de dónde a dónde vas a barrer y dónde vas a colocar el láser longitudinal siguiendo la línea axilar, que también en definitiva te está marcando la línea de la camilla, ¿sí? La línea de entrada al ganglio. Y aparte no cortas ningún tipo de estructura teniendo en cuenta eso. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, si es con contraste, sin contraste, ¿sí? Si es doble contraste. Y algo importantísimo que dice ahí es la calibración. Acordate que si vos vas a utilizar el equipo y hace 3-4 horas que no se usa, hay que entrar a donde dice servicio, ¿sí? Y ver si hacer calentamiento del tubo. Siempre el tubo tiene que estar entre 17 y 20 grados para que no se nos rompa, ¿sí? Una de las averías más grandes en los tomógrafos son justamente las averías del tubo. Y otra de las cosas que tengo que tener en cuenta es la calibración. Según la demanda que haya en el servicio de las TC, tengo que ver cuánto puedo calibrar. ¿Está bien? ¿Sí? Hay que calibrar, hay que hacer un backup. Eso me evita artefactos muchas veces. Ahora ojo con eso. Uno puede ir viendo que la tomografía siempre viene con artefactos. Se va calibrando, ¿sí? Una vez por semana, 2 veces por semana, según la demanda, y está todo bien. Pero resulta que cada vez da más artefactos. Bueno, en este caso ya sí hay que llamar al técnico del tomógrafo. Está bien, y que vea por qué. Porque muchas veces no es por la cantidad. O sea, la calibración es como hacer un backup. ¿Entiendes? ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá con tomo. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Les quedó claro? Hay que sentarse y leer. Igual todavía tenemos la otra clase para sacarnos todas las dudas para el parcial, ¿sí? Así que ya sé que tienen que estudiar para fisio, pero bueno, igual venimos parejitos. Bueno, hacemos una cosa. Bien. Bueno, entonces hacemos un intervalito 10 minutos y volvemos con fisio. ¿Está bien? Ya se lo subo al canal. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao, hasta luego. No, hasta luego.